Buenas tardes. Me acabo de abrumar yo mismo escuchando la presentación. Primero quiero dar las gracias a María Dolores por invitarme. ¿Vale? Digamos que en el pasado tuvimos relación, pero sin saber que teníamos relación profesional. Y para mí es un honor estar aquí hoy. ¿De acuerdo? El planteamiento de mi charla es fundamentalmente contestar preguntas. Preguntas que durante más de 25 años me han hecho los padres. ¿Vale? Una de las cosas que yo estuve haciendo fue durante 20 años dirigir el Instituto Asturcanta para Niños Superdotados, que entre el año 93 y el año finales de 2014 lo tuvimos en Oviedo. Eso dio lugar a que yo viese a muchos padres, viese a muchos niños y en algunas, seguramente, apreciaciones que voy a tener a lo largo de los próximos 40 minutos sea absolutamente incorrecto políticamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fundamentalmente por una razón muy tonta. Es el subtítulo de la comunicación, de la conferencia que voy a dar, que es: mientras el sabio está lleno de preguntas, el necio tiene respuestas para todas ellas. De hecho, es un criterio que yo sigo muy a menudo. Yo me hago muchas preguntas. ¿Vale? Respuestas tengo algunas, no todas. Pero el planteamiento básico hoy es: ¿qué preguntas hacían los padres y cuáles fueron las respuestas que yo les estuve dando durante mucho tiempo? De hecho, los últimos 3-4 años, en la universidad hemos intentado, junto con la doctora Ana Jiménez Perenes, que hace un ratito también ha dado una conferencia magistral, trabajar con alumnos superdotados en la universidad. Alumnos superdotados o, como comentaba en la comida de hace un ratito, alumnos con un alto nivel de motivación para el aprendizaje. Alumnos fundamentalmente que son o van a ser psicólogos el día de mañana. De hecho, antes estaba mirando unos WhatsApps de esta semana de alumnos que yo tengo en el hospital. ¿Vale? Yo en el hospital, en HM Hospitales, trabajo como psicólogo clínico. Es una cosa que llaman Erasmus+, que tenemos alumnos internacionales, alumnos españoles, que rotan conmigo en el servicio de psiquiatría, ¿no? Una de las cosas que ellos primero se sorprenden es: oye, amable, ¿por qué tenemos que rotar por el servicio de cardiología? Digo, porque los psicólogos tenemos un papel muy importante en el ámbito de la cardiología. ¿Y por qué en otro sitio no se hace? No tengo ni idea. ¿Será que hay que echarle mucho tiempo y hay que echarle mucho esfuerzo? Y sobre todo una cosa muy fundamental: hay que echarle mucha creatividad. ¿Por qué os cuento esto? Principalmente porque una de las alumnas me mandó esta semana un WhatsApp dándome las gracias. Pues me has visto hace un rato. Y era una alumna de psicología, va a ser una futura psicóloga sanitaria, con lo cual acabarán viendo alumnos superdotados porque saben que yo les doy la torrada todos los días con el tema. Y había estado viendo una mamá que había dado a luz de forma prematura, había tenido unas gemelas de 750 y 780 gramos, porque había dado a luz a la semana 24. Y esta alumna había tenido la suerte, yo la llamo alumna porque son alumnos de posgrado, que son psicólogos, de haber acompañado a esa mamá desde el primer día que la obstetra nos pidió una interconsulta. Es una alumna que tiene 24 años, es decir, su experiencia como psicóloga es pequeña. Pero después de estar con esta mamá durante 7 días, que la mamá diese a luz, de que ella misma como psicóloga se agobiase porque pensaba que las niñas iban a morir. Pues se han muerto, están ahí luchando. Me dice: ¿sabes qué es lo más importante? Que me he dado cuenta que he encontrado mi lugar. He encontrado mi forma de hacer las cosas. He encontrado mi manera particular y propia de organizarme la vida. Es decir, de repente descubrió, después de 1 año y medio de formación de posgrado, qué es lo que ella necesitaba. Eso que esta alumna descubrió un día, después de estar durante muchos días trabajando con una mamá que da a luz de forma prematura, es lo que nosotros siempre hemos intentado hacer con los niños de alta capacidad con los que hemos estado trabajando. Por eso tenemos muchas preguntas. Aquí está aquí, perdón. El aparatito mágico que pasa a transparencias. Mirad. De hecho, esto es lo que nosotros nos hemos planteado siempre. ¿Qué hacemos? ¿Somos políticamente correctos? Intentamos que la gente, los papás, ¿vale?, hagan unas cosas, nos centramos en luchar contra los molinos de viento de las instituciones, el ministerio, la consejería, los orientadores, los padres, las madres. Y yo siempre he dicho lo mismo. A mí
colegio me importa un pepino. Dice, pero es que el niño, que me importa un pepino. Es decir, lo fundamental, lo que tenemos que tener claro, y es más, lo que hoy después de 25 años tengo todavía más claro, es que si la familia no funciona de una manera determinada, da igual que el colegio sea el colegio más brillante del mundo. El niño va a llegar donde puede llegar, que es lo que va a definir familia. Mirad, en septiembre me mandaron una invitación de un centro que hay en Reno, en Nevada, en Estados Unidos. Es el Davidson Institute. El Davidson Institute es como un colegio público norteamericano para ultra alta capacidad. Es decir, solo admiten al 0,1% de los niños. Es decir, ellos dicen, para poder acceder a ese colegio hay que tener un percentil 99,99. Chapó, fenomenal. Bueno, van niños de 5 a 16, 17 años, ese modelo norteamericano. Vale. Ellos me mandaban un mail para invitarme a ir a Washington porque ellos en el mes de final de septiembre y primeros de octubre dan unos premios. Y los alumnos que ya acaban el high school, para irse a la universidad les dan unos premios de investigación. Bien. Evidentemente yo no fui a Washington, está un poco lejos, sobre todo es un poco caro, pero lo más importante es que tenían 10 alumnos a los que iban a becar con $50.000 a cada uno de ellos, no para ir a la universidad. No, las universidades ya se habían repartido hace un rato, porque en Estados Unidos funciona de manera distinta. No, para hacer las investigaciones que esos niños, que eran adolescentes, habían planteado. Claro, yo soy de natural curioso, ¿eh? Y entonces dije, curiosamente, de esos 10 niños, hay 7 niños de origen hindú, una niña de origen chino y 2 anglosajones. Esa es una razón por la cual en algunas universidades norteamericanas, si tú dices que vienes de alguno de los estados de la India, no te permiten hacer los exámenes de acceso, sobre todo a carreras de matemáticas o tecnología, porque hacen, digamos, discriminación positiva para los anglosajones. Si no, no habría ningún anglosajón que estudiase esas cosas. Pues esta niña, que era, creo que es de origen hindú, iba a desarrollar un trabajo sobre inteligencia artificial aplicada a la cirugía. Ya explico por qué estoy contando este rollo. Ella había estado durante 2 años, desde los 16, con una profesora de la universidad, trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial. Y ella se dio cuenta que muchos cirujanos podían cometer errores de cirugía, porque no tenían claro cómo actuar, ¿vale? Desde el punto de vista puramente psicomotriz, ¿vale? Si abro una barriga o abro un cerebro, puedo equivocarme. Bien, pues ella había propuesto, llevaba ya 2 años trabajando en ello, un sistema experto de inteligencia artificial para ayudar al cirujano a no cometer errores. Claro, tú ves $50.000. Para que yo en la universidad consiga $50.000 para una investigación, no sé, tengo que conocer a algún ministro. Pero lo más importante es, ¿qué diferencia hay tan importante, tan fundamental, entre ese modelo y el nuestro? ¿Es mejor el suyo? Yo creo que no, ¿eh? Pero fundamentalmente lo que estaba dirigido era, hay alumnos muy brillantes que llevan trabajando muchos años con ellos con un modelo distinto. Y su modelo es, no hay aulas, hay niños. Y en función de dónde estás tú como niño, te ponen a hacer unas cosas o a hacer otras. Porque evidentemente tienen que seguir el sistema norteamericano de formación. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que tenemos? Esto que os pongo aquí, que suena un poco raro, ¿vale? Lo del postureo. Es decir, vamos a ver, y hemos estado viendo durante mucho tiempo, cómo tenemos un contexto social español que se fundamenta básicamente en la envidia, según la cual, si tú vas a un colegio, haces una propuesta de formación del profesorado en altas capacidades, no para hacer ninguna cosa extraordinaria, ¿eh? Básicamente para saber a quién tienes delante como alumno. Y el colegio, pues, es un colegio privado y entonces, ¿qué hace la competencia? La competencia tiene alguna actividad de ese tipo. Entonces, fenomenal, oye, me viene estupendo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue el mes de marzo, abril, y empiezo con la campaña de captación de alumnos para mi colegio privado, me es interesante que salgas tú ahí y que tenemos un programa especial, ¿no? En la pública directamente ya pasas, de mandar nada. Si el colegio ve que la competencia no tiene algo para decir, dice, vamos a dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque los papás que tienen pasta igual se mosquean si su hijo no entra en el programa de superdotados que tú estás planteando. Digo, ¿qué más da? Son cosas distintas. Entonces llega un momento
en el que, para algunas personas, piensan que el tema de la superdotación intelectual es simplemente postureo, una palabra muy de las redes sociales, ¿no? Esa idea según la cual uno tiene su Instagram, en la que tiene 3.000 seguidores, ¿no? Yo digo, ¿cómo puedes tener 3.000 seguidores en Instagram? No, es que tengo 2.800 fotografías. ¿Tanto tiempo tienes para hacerte fotos? Cosa curiosa. ¿Vale? Entonces, en última instancia, al final, el proceso es siempre el mismo. A ver que no me pierda yo. La autoridad inspira temor, ¿vale? La confusión y el absurdo potencia la tendencia conservadora. ¿Por qué? Porque si somos novedosos, si planteamos cosas que van más allá, si somos políticamente incorrectos, porque hoy en día el problema está en ser políticamente incorrecto sin que a uno le hagan, ¿cómo le llaman?, la muerte civil. ¿Vale? Realmente eso lo que genera son cambios, siempre. De hecho, esto es un cambio. ¿Vale? ¿Por qué? Fundamentalmente porque el planteamiento es, tengo una serie de iniciativas, tengo una serie de personas y tengo las ganas de llevarlas adelante. Por eso muchas veces tenemos que luchar contra nosotros mismos o la gente que está alrededor. O sea, durante muchos años yo tenía familias que cuando tú le preguntas, bueno, hay un diagnóstico positivo, un diagnóstico muy complejo, pero es un diagnóstico positivo. ¿Lo habéis comentado en casa? No. ¿Cómo que no? No. En las comidas familiares no se comenta esto. ¿Por qué? Porque sabes que como comentes esto, es, ¡buah! ¿Tú qué te piensas que tienes en casa? Einstein, si el niño todavía con 7 años no ha hecho ninguna ópera, algo comentaban antes. Dice, ¿qué ópera? ¿De qué estás hablando de ópera? O sea, a mí, el psicólogo me ha dicho que lo fundamental es el potencial de aprendizaje. Es decir, si yo estimulo esto, voy a llegar donde quiera. Si no lo estimulo, voy a llegar un sitio más corto. Y si ya no hago nada, pues el niño intentará adaptarse como buenamente pueda. Que es donde después vienen los problemas de integración social o los problemas de autoestima. Bien. Por tanto, de hecho, ¿para qué sirve ser muy inteligente si aparentemente todos son problemas? Realmente sirve para mucho y para nada. ¿Vale? ¿Por qué no sirve para nada? Porque en el fondo las personas somos como somos, ¿vale? Y cada uno de nosotros somos de una forma distinta, pero siempre pensamos en el modelo adulto, ¿eh? Lo tenemos que meternos en la cabeza de un niño de 3 años, de 4, de 5, de 10, ¿vale? De 12. Un adolescente de 15, ¿vale? Que lo que más le gusta son las niñas y menos estudiar. O una niña de 15 que lo que tiene que hacer es fingir que no es lista porque entonces el grupo social la margina. O porque tienen tan mala fama ser superdotados y luego las universidades o las empresas vienen, por eso lo de las comillas, vienen a buscar a los mejores, porque realmente en la realidad no vienen a buscar a los mejores. Vienen a buscar a los listos. Ahora bien, hay algunos casos en los que están cambiando las cosas. Al menos en nuestra universidad, es una universidad privada, la Universidad de San Pablo es una universidad privada, ellos se han dado cuenta que si tú trabajas con los mejores y tú becas a los mejores, es una cosa que llaman becas merit, algo así, ¿vale? Eso tiene para ti un retorno después. ¿Por qué? Porque fulanito le di una beca para hacer, y fulanito estoy pensando en uno de los niños que nosotros teníamos en Oviedo, le di una beca para hacer telecomunicaciones, fulanito acabó a los 4 años y fulanito con 21 años se fue a Londres a hacer el doctorado. Fulanito tiene 23, es hacer el doctorado en Londres. El día que fulanito, que es un tío muy listo, sea una referencia a nivel internacional, te pregunta, ¿tú en qué universidad estudiaste? Yo en la Universidad de San Pablo en Madrid. O, me da igual que hagas psicología, que económicas, que teleco, que derecho. Es decir, evidentemente hay un retorno posterior, pero como yo siempre digo, el primer retorno es el del propio niño que dice, caray, me han dado una beca para pagarme la carrera universitaria. Solo me piden una cosa, que como mínimo saque un 7 en primera convocatoria. Es decir, es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar, que lo comentaba antes en la comida. Estamos, como sociedad, acostumbrados a que todos sean derechos y no hay ningún compromiso de devolución de esos derechos. Es decir, yo tengo derecho a algo y cuando te dices, bueno, ese derecho tendrá una contrapartida desde el punto de vista de tus obligaciones. Primero el derecho, después la obligación. Hombre, de hecho, como familias, tenemos que empezar a darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Empezar primero a pensar, ¿qué obligación tengo yo como familia, como padre, como madre, como hijo, ¿vale? Respecto de mí mismo, de mi formación, de mi desarrollo como persona,
Y después podemos empezar a pedir cosas. ¿Por qué? Porque si nos fijamos un poquito a nivel social, nos damos cuenta que cuando uno va al colegio o va al instituto, ¿vale?, e intenta que el orientador evalúe al niño, porque tú has evaluado al niño fuera, ¿vale?, y esto es experiencia propia, tú lo has evaluado fuera y el informe que te traen es un informe de 30 páginas con un nivel de profundidad muy grande y el orientador te dice, porque el orientador evidentemente está desbordado y es lo primero que tenemos que pensar, está absolutamente desbordado. Es que no puede dar más. ¿Por qué? Pues si te toca varios colegios por cada orientador, lo lógico es que el orientador no esté cada 2 por 3 de baja laboral, no por una cuestión psicológica, sino física. ¿Vale? Dice, no, mira, esto es una cosa muy sencilla. Tú has ido a un sitio, has pagado esta evaluación y evidentemente el psicólogo que firma esto te ha puesto lo que tú quieres escuchar, lo que quieres leer, lo que quieres ver. Pero realmente en el fondo esto no es así. ¿Vale? De hecho, yo siempre digo que eso se terminó a partir del día que yo empecé a decir a los papás, esto es muy sencillo. Tú vas al orientador y dices, mira, me ha dicho el psicólogo que por favor, eso que me dijiste de palabra, que lo pongas en un papelito con el logo del colegio y el sello abajo del director y que pone Colegio no sé cuántos, Principado de Asturias. ¿Por qué? Porque con eso vas a hacer 2 cosas. 1, vas a ir al colegio oficial de psicólogos y vas a denunciar al psicólogo, me vas a denunciar a mí por mala praxis. Es un delito, es mala praxis. Y 2, vas a ir al juzgado de guardia a denunciarme porque te cobraron una pasta y te he estafado. Mano de santo. Se acabaron los problemas. De hecho, en la mayor parte de las comunidades autónomas, los informes privados se consideran como inválidos. Por esa razón, porque consideran que el psicólogo que está fuera está manipulando la información. Y eso es un delito. O sea, eso lo tenemos claro, es mala praxis. La Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos te puede meter un paquete de 18 meses sin estar colegiado. Y entonces a ver dónde sacas la pasta para vivir. ¿Vale? Pero ese tipo de cuestiones, en el fondo, no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y es que se ha movido un poco, que pone, papis, subí un video diagnóstico a Instagram. Es decir, hemos llegado a un punto en que las personas intentan diferenciarse de los demás por alguna razón. Y yo estoy empezando a ver gente que te pide, no, yo si soy muy listo, voy a ponerlo en Instagram de que yo soy superdotado. ¿Y eso te aporta algo? Dice, seguro que sí. Más followers. ¿Y? ¿Pero realmente eso es importante? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque como hasta ahora nadie me ha hecho caso, a partir de ahora me van a hacer caso. Vale. Yo no lo subiría, pero bueno, tú mismo, sí, que cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Porque hemos llegado al punto de todo tiene que ser algo que se muestre, que se vea, ¿vale?, que sea tangible. Y lo que tenemos que tener claro es que realmente la inteligencia no es tangible. La inteligencia es tangible a partir de los resultados de lo que hagamos, no solamente del informe. ¿Vale? Por eso muchas veces te preguntan, ¿pero realmente existe la inteligencia? Es preguntón de tercero de psicología, en diferencias individuales. Pues hombre, la inteligencia sí, existe. Básicamente es la capacidad que tenemos las personas de adaptarnos al medio. Hay gente que tiene mucha capacidad para adaptarse al medio y es fenomenal, gente que tiene poca capacidad de adaptarse al medio y es muy malo. Después podemos llamarlo como queramos. Modelos de inteligencia como Sternberg, modelos de inteligencia múltiples como Gartner, modelos de inteligencia basados en inteligencia general, inteligencia específica. Podemos tener muchos aspectos, pero hay una cosa que está claro. La inteligencia no es ni más ni menos que un constructo teórico, es decir, los psicólogos nos inventamos. ¿Vale? El concepto de inteligencia, yo digo inventamos entre comillas, porque necesitamos de alguna manera entender lo que hacen las personas. ¿Vale? Exactamente igual que la inteligencia podemos llamar a cualquier constructo teórico que hay sobre la personalidad. ¿Vale? Todos somos de alguna manera, y hay personas más tímidas, hay personas más echadas para adelante, hay personas muy ansiosas, hay personas que son absolutamente duras como una piedra, y entonces le llamamos introversión, extraversión, dureza emocional, psicoticismo, baja resistencia a la frustración, como queramos. Pero todo eso en última instancia es literatura. ¿Pero por qué? Porque intentamos aprender, o sea, aprender con H, las cosas para poder entenderlas. Por eso, nosotros necesitamos entender la inteligencia. Hay muchos modelos teóricos que nos ayudan, ¿vale?, a todos, a los padres, a los niños, a los profesionales, a los orientadores, a los profesores. Nos tienen que ayudar a entender qué es lo que tenemos delante y cómo diferencia un niño de otro niño
siendo todos los niños diferentes. ¿Vale? Cuando la gente dice, es que somos todos iguales, digo que es mentira, que todos somos diferentes. Es más, somos diferentes hasta nosotros mismos, depende del momento del día. Te puedes imaginar cómo somos unos de otros. ¿De acuerdo? Y por eso, después salió, desde el punto de vista teórico, el concepto de cociente intelectual. Es decir, oye, ¿qué es eso del cociente intelectual? Pero yo quiero que mi niño tenga 130. Digo, mira, esto no es el velocímetro del coche, en el que si pone escalado de nuestra universidad, hay una señal enorme que pone 40. Y un radar de los que sabes que te van a pasar la cartera todos los días. ¿Alguien pasa a 40? Yo creo que nadie. Salvo alguno que no haya nunca pasado a calle, y entonces frena en seco. Es decir, el cociente intelectual simplemente es, de nuevo, una apreciación estadística de cómo funcionamos, que tiene relación cuántos años tengo y cuántas cosas sé hacer. Con lo cual, el 130 es un criterio puramente estadístico, como esta mañana nos estuvieron explicando, pero que puede ser 140, 120, 150, 180, puede poner el número que quiera. ¿Vale? Tengo que poner el corte en algún sitio. Pero hay dos cuestiones importantes, ¿vale? Lo de los números. Yo he visto algún informe en el que si el niño tenía 129 puntos de cociente intelectual en la escala de inteligencia de Wechsler para niños, le decían, no eres superdotado. Pero si tenía 131, sí. Mi indicación a los papás, mi respuesta, ¿vale? Vete y dile a la psicóloga o a la orientadora que, por favor, la voy a suspender psicometría y le voy a suspender estadística de primero de psicología. Porque todas las pruebas de inteligencia tienen una cosa que se llama error típico de medida. ¿Vale? Con lo cual ese 129 realmente oscila entre 123 y 136. El término medio, más o menos, 129. Con lo cual, esto no es el velocímetro de un coche. La cuestión fundamental es ver ese 129, cómo se relaciona con otras áreas que se ha evaluado. ¿Vale? Es decir, yo soy especialista en neuropsicología infantil, con lo cual, por ejemplo, yo en todas las pruebas que hemos hecho a lo largo de los años de superadotación intelectual, todas, absolutamente todas, tenían un apartado de neuropsicología, todas, para evaluar atención, concentración, memoria, praxias, lenguaje y funciones ejecutivas, todas. Y dice, ¿y por qué eso? Dice, pues mira, por una razón muy simple. De hecho, incluso hay un máster ahora mismo, que es un máster que se llama Neuropsicología de las altas capacidades. Si no recuerdo mal, se da en la Universidad de La Rioja. Es decir, la importancia que tiene los aspectos neurobiológicos en el desarrollo de la inteligencia. Me estás empezando a poner la cabeza ya un poco loca, porque entonces ya no tiene que ver con que yo sé que un 7, un 8, un 9, un 10 en clase. Efectivamente, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a pensar que los niños superdotados son aquellos que tienen calificaciones extremadamente brillantes a nivel escolar. Y los hay, ¿eh? Hay gente súper lista que es una máquina y saca 10, 10, 10, 10, 10. Fenomenal. Y hay gente que es muy lista que saca 0, 0, 0, 0, 0. O sea, a veces cuando te dicen, hay que dar una charla a alumnos de segundo de la ESO. Digo, vale, ¿voy con casco o cómo voy? Digo, no, hombre, tranquilo, bien relajado, fenomenal. Es para ver si detectamos alguno. Fulanito, menganito y zutanito son los expedientes más brillantes, te los ponemos delante. Digo, bueno, tú dime los 4 alumnos que son más kinkis de clase. Los que son más kinkis, o sea, los que se sienten atrás, montan el pollo, los que hagan bullying no, los que hagan bullying me los ponemos en otra esquinita para darles un par de leches. No, a los que habitualmente sacan peores notas, están más calladitos, porque seguramente de esos haya un 25% que sean niños, o sean adolescentes en este caso, de altas capacidades. Porque evidentemente esa idea que comentaba antes Margarita, si no recuerdo mal, de el tío que a los 6 años escribe una ópera, pues ¿dónde va a ir a parar? El tío que a los 8 años no ha descubierto algún elemento químico nuevo, ¿dónde va a parar? O, hombre, superdotado lo conozco yo. Hay un superdotado que es un niño de 10 años que toca 5 o 6 instrumentos y además está haciendo segundo de físicas. Es un tío interesante, pero es que eso no es el superdotado. Entonces, evidentemente, siempre necesitamos los números, pero los números nos tienen que ayudar a orientarnos, no pueden definir por completo. ¿Por qué? Porque evidentemente yo puedo tener, y me ha pasado a veces, niños con un cociente intelectual de 140 puntos a los que yo he dicho que no eran superdotados. Dice, ¿y por qué? Dice, básicamente por 2 razones. Uno, porque el resto del perfil de evaluación es un perfil normal. Y segundo, porque es más probable que tenga un talento específico para alguna cosa, la que sea. Con lo cual se nos lleva a esa idea de la detección precoz, ¿vale?
caray, que es complicado, ¿eh?, la detección precoz. ¿Por qué? Principalmente porque primero tiene que haberse dado cuenta alguien de que el niño hace algo distinto. Si tú eres primerizo y es tu primer hijo, pues evidentemente lo lógico es que piense que tu hijo es la leche, lo cual es normal, ¿eh? Es lo normal, sano, importante, hasta el extremo de empezar a considerar que es más importante el cariño que se da a los hijos que la pasta que uno se gasta en libros. Aunque prefiero las dos cosas, ¿eh?, libros y cariño. Pero dices, bueno, tiene que haber alguna razón, ¿no? Y por regla general los papás se suelen equivocar poco. Se suelen equivocar poco. ¿Por qué? Primero, por el miedo a la vergüenza. Miedo a la vergüenza. Dice, caray, a veces soy un especialista en superdotado. Si le digo, mi niño es muy listo, pues me dice, tu hijo no es tan listo. Y a mí cuando me ha ocurrido eso, yo siempre he dicho lo mismo. Da igual. Es decir, si tú haces una evaluación, no es para que busques solo si es listo o para que busques solo si es superdotado. Lo que estamos buscando fundamentalmente es cómo es tu hijo. Y puede ser blanco, negro o naranja, ¿vale? Pero vamos a saber cómo es. Y a veces necesitamos saber cómo es para ayudarle a salir adelante. Y ayudarle siempre es echar la caña, ¿eh? O sea, ayudarle no es, ven aquí que te voy a poner yo los pantalones o los zapatos. No, es, primero te pongo yo los pantalones, pues te pongo los zapatos, tú corres y cuando te vayas a cambiar, después ya te pones tú los pantalones y los zapatos, ¿vale? En ese orden, básicamente. Entonces, muchas veces tienes que quitarles primero el miedo a el qué dirán o el miedo a qué dirá el psicólogo, ¿eh? Entonces, realmente la detección precoz es importante. ¿Por qué? Porque hay una divergencia importante entre la teoría y la práctica. Por regla general, yo ya he leído en algunas ocasiones algunos autores catedráticos españoles que dicen la edad mínima para evaluar una superdotación intelectual o una alta capacidad son los 12 años. Porque hemos de basarnos fundamentalmente en los resultados, en los productos de ese niño y no solamente en las pruebas de cociente intelectual. Chapó, fenomenal. Mi pregunta es siempre la misma. Si ese niño no sabe de antemano que tiene una capacidad especial para hacer algo, ¿por qué va a hacerlo? Yo se me ponía el mismo ejemplo en Asturias. Si yo vivo en Belmonte de Miranda, que creo que no tiene escuela de música, ¿eh? Si la tiene, perdón, busco otro concejo. Y yo soy un niño virtuoso del violín, ¿cómo sé que soy un virtuoso del violín? Si nunca he visto un violín en mi vida. A mí lo que me gusta es salir al prado y diferenciar todas y cada una de las plantas que hay en el prado, ¿vale? Pero a lo mejor resulta que soy un virtuoso del violín. Nadie me va a decir que soy un virtuoso del violín, salvo que mis papás decidan mandarme al conservatorio. Pero en Belmonte creo que no hay conservatorio. Es decir, ¿cómo detecto yo precozmente que mi hijo es un virtuoso de la música? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que sí tengo ni idea? Es que en función de la expectativa de los padres, del nivel cultural de los padres y básicamente de la oferta que hay alrededor, puede que se descubra que soy un virtuoso o no, ¿vale? Por eso es tan importante, y en muchos coles, cuando están en educación infantil, hacen música, vamos a decirlo así. Y ahí a veces se detectan a los niños, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una oportunidad para hacer un desarrollo. De tal forma que es importante ese aspecto de vamos a intentar detectarlo de forma precoz. ¿Siendo qué? No teniendo miedo. Es decir, la vergüenza tenía que ser verde, se la comió una vaca. Principalmente por esa idea de a ver qué van a decir los demás. Los demás que digan misa, se queda igual. Porque lo importante son nuestros hijos, no los demás. ¿Qué pasa si nadie se da cuenta? Pues evidentemente que vas a vivir pues normal, igual, exactamente igual. Ahora bien, igual eres un virtuoso de la física, de las matemáticas, de la pintura, pero como no has desarrollado esa carrera profesional, esa carrera de aprendizaje, no vas a saberlo nunca. ¿Cuál es el problema? Cuando empiezas a enfrentarte con 8, 9, 10 años a la realidad de tu cambio emocional y la presión de los demás. Porque tú empiezas a darte cuenta que te faltan cosas. O sea, a mí me falta algo. Y muchos niños, sobre todo cuando se evalúa a lo mejor con esos 10 o 12 años, dice, ahora entiendo por qué yo cuando era pequeño no entendía nada. O por qué cuando yo era pequeño decía, yo soy un puñetero bicho raro. O sea, si a los demás les gusta el fútbol, yo creo que soy tan tonto que no me gusta el fútbol. Bueno, pues yo voy a ser el entrenador, o el masajista, o el que lleva el agua. ¿Por qué? Porque evidentemente a mí sí me gusta jugar fundamentalmente a vamos a diseñar nuevos animales
Es decir, ¿tú qué te has desayunado esta mañana, tronco? ¿El colacao estaba adulterado? ¿Qué te pasa? Y eso es lo que ocurre con los niños, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues juego al fútbol. Y a lo mejor teníamos un estupendo pintor en ciernes. Ahora bien, si lo pillas. Porque si no lo pillas, se va a convertir en un adulto en el que la sensación es esta, como cuando a veces dices, la sensación de punta de la lengua, me falta algo y no se me sale. Esa sensación es tremendamente desagradable. Por si imaginaros esa sensación todo el día y en todas las cosas. O sea, a mí me sigue faltando algo. Por eso, ¿por qué y para qué diagnosticar? Básicamente, para que esas personas, esos niños, realmente puedan hacer aquello, iba a decir para lo que estén programados, no, aquello que ellos quieren hacer, pero porque sepan que pueden hacerlo. Si no, estás dando palos de ciego. Voy a acelerar un poco porque si no se me va a ir todo. El tema de la superioridad intelectual, ¿vale? Es una doctrina, es decir, hay muchas. Es el concepto de si es mismo superdotación, alta capacidad, talento, genio. No es lo mismo. Y la tendencia a hacer los sinónimos, lo único que hace es entorpecer el campo de trabajo. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que si partimos de la inteligencia como algo monolítico, algo rígido, pues evidentemente no vamos a poder hacer diferenciaciones. Pero es que existen las diferenciaciones. ¿Vale? Solamente una cuestión importante. Cuando la gente habla de genio, de hecho he visto, yo creo que en todos los libros de diferencias individuales dice, genio es aquella persona que tiene un cociente intelectual superior a 160. Evidentemente no, esto es como querer pegarse a través de Facebook, ¿no? Con alguien. No, el genio no tiene nada que ver con el cociente intelectual. El genio es aquella persona que a juicio de los demás hace algo genial, algo que rompe el paradigma. Por ejemplo, todo el mundo tenemos claro que Van Gogh es un genio de la pintura. Todo el mundo tenemos claro. Si leemos la biografía de Van Gogh, uno se deprime y dice, no voy a leer más, ¿no? Hasta el punto en que cuando se corta la oreja, pues ya la cosa es heavy. Pero solo vendió un cuadro en su vida. Y encima se lo compró su hermano Teo, que era marchante de arte. Yo creo que por pena. Si hoy queremos comprar los girasoles de Van Gogh, nos hace falta aforrar buena cantidad de pasta. ¿Vale? Y todo el mundo está de acuerdo en que Van Gogh es un genio de la pintura. Todo el mundo está de acuerdo. Pero en su momento nadie lo calificó como un genio. Podemos entender que era una persona incomprendida, evidentemente, era incomprendida. Además tenía algo que hablaron antes de la doble excepcionalidad, que yo solamente voy a hacer una referencia muy rápida. Pero no asociamos genio con un cociente intelectual. ¿Vale? Es igual que el cociente intelectual tiene que ser nuestro primer paso para hacer otras cosas. Y aquí os he puesto unos zombies de zombies y plantas, el juego que les encanta a los niños. ¿Vale? Esa idea que antes comentaban es un niño precoz, no os preocupéis, ya veréis cómo dentro de poco será como sus compañeros de clase. Eso es lo más terrorífico que he escuchado yo. Vamos a ver, eso significa fundamentalmente que quien hace esa afirmación no tiene ni idea de cómo funciona el desarrollo neurológico de un cerebro. Porque evidentemente hay algo en el cerebro de los niños que son superdotados que les hace diferente a los demás. Y eso que les hace diferente a los demás, entre otras muchísimas cosas, ¿vale? Hay un aspecto fundamental que es lo que se llama la poda neural. La poda neural son dos procesos que más o menos son en torno a los 6 años y en la adolescencia, en la que el cerebro se resetea. ¿Vale? Y dice, bueno, ya me he desarrollado muy bien hasta aquí. ¿Qué carreteritas de mi funcionamiento me sobran? ¿Vale? Y las quita, las poda el cerebro, ¿eh? Es muy listo el cerebro. ¿Cuáles son las más importantes? Esta, pues esta la voy a hacer, la autopista, la M40, bueno, la M40 no, que está atascada siempre, la autopista donde queramos. Eso lo hace a los 6 años, en torno a los 6 años y en torno a los 12 en la adolescencia. ¿Qué produce esto? Que un niño de alta capacidad tenga una capacidad de procesamiento de la información muchísimo más rápido que los demás niños. Porque a los demás niños la información se les pierde por las vías cerebrales. Ellos no, van al grano. Y encima piensan como una red, no piensan de una forma secuencial, con lo cual es cuando el adulto se vuelve loco. Dice, caray, ¿tú por qué has llegado a la conclusión antes de que yo me plantee la pregunta? Más que nada porque sé lo que ibas a preguntarme. Entonces, claro, yo cuando me pasaba eso me echaba unas risas. ¿Por qué? Porque a mí me hacía gracia. Pero sé que a otros adultos les ponía bastante nerviosos. A otros psicólogos les ponía bastante nerviosos. A otros profesionales, a otros profesores, a los papás incluso. Con lo cual, esa idea de la precocidad como una especie de, no sé cómo llamarlo, de lotería temporal, dice, no te preocupes, tú tranqui, es como lo de, tú cuando te entren ganas de trabajar, siéntate y espera que se te pasen, ¿vale? Que es muy importante. La precocidad no te preocupes, ya será como los demás. No. Es que la precocidad está significando algo. Y lo que significa fundamentalmente es, ese cerebro está desarrollado más rápido hasta ese momento. ¿Vale?
Y entonces es cuando empiezan a aparecer cosas que son contraintuitivas, ¿vale? A todos nos han contado, y yo lo veo mucho en el hospital, que cuando hacen una resonancia magnética funcional, que ese cerebro que está con colorines, que veíamos esta mañana, es cuanto más colorín colorado, cuanto más rojo, más actividad, es decir, más glucosa consume el cerebro, eso que está a tope. Cuanto más azulito el color, es que el cerebro consume menos glucosa, está funcionando peor. Ostras, ¿qué ocurre con un niño superdotado? Que el cerebro es azul. Dice, ¿cómo que azul? ¿Cómo puede ser esto? No puede ser. No, es una máquina. Dice, no, es contraintuitivo, tío. Es que tiene que ser así. Porque lo que está diciendo eso es que con menos energía cerebral, es capaz de funcionar mejor que los demás, porque su cerebro se ha adaptado a eso. En el fondo, eso es la precocidad, ¿vale? Cuando esas vías a nivel neuronal se conectan de una forma más rápida y distinta. ¿Por qué ocurre eso? Si yo lo supiese, sería premio Nobel. Pero no estoy ni siquiera en la lista, ¿vale?, para ese premio Nobel. Por tanto, ¿qué cosas tienen que ver con la educación? Yo digo, de hecho, el colegio me parece importante. Todos los profesores son maravillosos. Todos son maravillosos. Todos los psicólogos son buenas personas. Todos. Evidentemente, yo entiendo cuando me dicen, mira, vamos a ver, yo tengo 25 alumnos y tú vienes aquí a tocarme las narices, porque tengo 2 aulas, una de 24 y una de 1. ¿Tú piensas que eso es lógico? Digo, no. Es que más, no debes de verlo así. Muchas veces el trabajo con el profesor es, no lo veas de esa manera. Míralo como una oportunidad para ti y para tus compañeros y para los niños. No es que vayas a utilizar al niño de alta capacidad como un segundo profesor, ¿vale? Pero cuando muchas veces sale el famoso informe PISA y además España está 30% por debajo de la media mundial y europea y bla, 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 y qué malos somos. ¿Cómo somos malos? Somos buenos. Ahora bien, igual tenemos que cambiar algunas cosas, como puede ser el prestigio de los profesores. Si no tiene sentido que como al niño no me lo están llevando bien, yo llegue y monte un pollo. Voy a montar el pollo igual, pero voy a hacerlo con educación. Por eso, cuando el niño dice, oye, eso de ser listo, los niños, ¿eso qué depende de mí? O sea, ¿soy yo o son las notas que saco en el cole? Pues siempre lo de, ahora tengo que estudiar como una bestia, ¿no? No, hombre, tú tranquilo. Porque muchas veces encontráis un diagnóstico y el diagnóstico es ese evento del aula es, oye, Carlos, déjate de estar ahí atrás, siéntate aquí, por fin, Carlos. Y Carlos, que vivía como un marqués allá atrás, Carlos ahora está en primera fila. Bueno, estamos viendo estas cosas sobre la deriva continental. Oye, Carlos, ¿a ti qué te parece la deriva continental? ¿Qué? No, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino de qué? Porque Carlos está a su rollo. Carlos creo que tiene rasgos de autismo, porque está en su mundo. Y si no es TDAH, y si no el baile de San Vito. ¿Vale? Y siguiente pregunta, esta es muy buena, ¿vale?, que ya he comentado antes. ¿Eso se te pasa cuando terminas de estudiar y te haces adulto? Y yo me digo, ¿a ti se te pasa ser feo? Dice, sí, hombre, si me hago una cirugía estética, vale, pero sigues siendo tú, salvo que te hagas un trasplante de cerebro. Dice, esto no se te pasa. Ahora bien, esto ocurre como con la bicicleta, que si tú no pones aceite en la cadena, llega un momento que de estar saltando en la playa, la cadena se acaba estropeando y hay que engrasarla. Es decir, hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que currar. Y dice, pero es que eso hacen los demás, ¿tú también? ¿O tú piensas que es diferente? Pues también tienes que hacerlo. Ahora bien, lo que los demás tardan 5 horas, tú vas a tardar media. ¿Es que media es mucho? Pues imagínate si tuviese que tardar 5 horas. ¿Vale? Es decir, es cuando empiezas muchas veces a intentar escapar, intentan decir, no, se te pasa, que no se te pasa, que esto no se te pasa. Que esto no es un estado, es un rasgo. ¿Vale? Las emociones, ¿vale? Y así creo que voy a terminar en tiempo. ¿Qué pasa con el desarrollo emocional y afectivo de los niños si solo pensamos en la inteligencia? Pues que va chungo. ¿Vale? Es decir, cuando solo pensamos en tienes que ser listo y tienes que ser brillante y cuando te lleva un centro de superdotados tú tienes que ganar a todos al ajedrez y llegas el primer día y te pulen todos, ¡ostras! Yo pensaba que era el number one, sí, el number one de los 40 principales. Has llegado aquí y niños de 8 años, tú que tienes 12, están cepillados jugando al ajedrez. Y de repente el niño deja de venir a las actividades. ¿Qué pasa aquí? Cuando he llegado a casa he dicho, es que los niños de 8 años me han ganado al ajedrez. Tú no vuelves. No, tiene que volver a ganar el de 8, claro. Así se esfuerza un poquito. ¿Por qué? Porque muchas veces los propios padres, el propio contexto social, pues los padres, los tíos, los abuelos, quien sea, ¿vale?,
no tiene en cuenta que lo fundamental de un niño con alta capacidad es tenemos una inteligencia muy brillante, tenemos que trabajarla, pero hay una serie de vulnerabilidades que tienen que ver con mi capacidad para darme cuenta más de las cosas, que es el problema fundamental. Me doy cuenta más de las cosas, y como me doy cuenta más de las cosas, pues llega un momento en que me agobio. ¿Vale? Llega un momento que incluso tienes que decirle, por favor, no veas el telediario. Y si lo ves, capao. ¿Vale? No es que hace falta que tu madre esté delante para taparte los ojos, porque el niño va a decir, déjame ver. ¿Por qué? Porque evidentemente, en función de la edad, llega un momento que el niño se siente completamente desbordado. Y evidentemente, desde el punto de vista emocional, te acaba destruyendo. No te digo ya nada si hacen bullying contigo, o si se cachondean de ti, o si tú no acabas entendiendo que a veces, para enfrentarte a lo duro, tienes que ser duro. Y no hace falta ser duro pegándose, ¿eh? Bueno, uno a veces tiene que ser duro generando resiliencia. Y ese es el trabajo que hacemos los psicólogos, o que debemos hacer, pero fundamentalmente es el trabajo que hace la familia. Por eso yo insisto tanto en el tema de la familia. A veces papás dicen, o sea, que me estás diciendo que como mi hijo es muy listo, yo voy a tener que estudiar. Sí. Y para eso están los profesionales también. Pero tendrás que estudiar. ¿Ya ves que me estás creando un problema? Sí. Y eso, pues, todo lo que hay. Yo sí que este engaño. Es más, no hace falta. Yo te cobro 3.000 pavos todos los meses y el que estudia soy yo por ti. Me das el niño, lo dejas en mi casa y ya me encargo yo de él. Sí. Y eso, dice, ya me encargo yo de él, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias tenemos que formar. No hace falta que de repente uno que tenga el bachillerato tenga que hacer 3 carreras. No, es una cosa mucho más sencilla. Es darse cuenta de lo más importante, que es, una cosa es la educación, ¿vale? La educación, que uno siempre la asocia al colegio, y el colegio lo que hace es instruir. Por eso a mí me gusta tanto como se llamaba el Ministerio de Educación en la Segunda República, Ministerio de Instrucción Pública. Es decir, el colegio te tiene que instruir, explicarte matemáticas, ciencia, historia, geografía. Pues podemos plantearnos si hay que meter asignaturas de educación sexual, asignaturas de seguridad vial, o meter algún taller sobre cómo hacer comer sano, que son 3 asignaturas que se quieren meter ahora mismo en el currículum. Me parece fenomenal, ¿eh? Comer sano es fundamental, la sexualidad es fundamental y saber cruzar la carretera también. Pero me van a instruir en eso. Me van a instruir, no me van a educar. A mí me tiene que educar mi padre y mi madre, en casa. Me tiene que decir, esto está bien, esto está mal y esto es correcto. Nuestro modelo, nuestros valores éticos y morales son estos, y cuando eres niño y cuando eres adolescente te enfrentas a ellos, que es lo que tienen que hacer por obligación. ¿Vale? Por tanto, el papel de la familia no es de repente ponerme a estudiar, sino ofrecer oportunidades. Porque los adultos somos adultos y sabemos más que los niños. Los niños, estoy pensando en niños de 18 y 20 años también, ¿eh? Porque en la universidad hay alguno que es que, bueno, parece que está todavía con los 13 años. Pero la familia tiene ese papel, y es el papel que yo creo que es más importante. La educación. Y después el tercero y más fundamental, la cultura. La cultura, es decir, el que el niño sepa, que hable idiomas, que sepa informática, que le guste mucho los dinosaurios, que pinte. Es decir, esas oportunidades de la familia. Y pues ya llegamos al tema de la doble excepcionalidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando tenemos niños con trastornos mentales, porque los hay, ¿qué ocurre cuando hay niños que tienen problemas de discapacidad, que ahora lo políticamente correcto es llamarlo diversidad funcional? Y encima son listos, ¿vale? De hecho, en el año 1996 solicitamos ayuda al Ayuntamiento de Oviedo para hacer un estudio sobre la incidencia de la superdotación intelectual en niños con discapacidad física motórica. Y el Ayuntamiento nos dio 25.000 pesetillas de entonces. Hicimos un trabajo, un estudio, y lo más importante es que el 90% de la gente pensaba que un niño en silla de ruedas no podía ser superdotado. Digo, ¿cuál es el problema? Y a pesar de que Stephen Hawking, en el año 96, ya había publicado el libro, ahora mismo no recuerdo, el nombre era El Ninja del Tiempo, bueno, ahora mismo no me acuerdo del libro de Hawking, que fue el libro que lo hizo famoso. Stephen Hawking en ese momento ya iba en silla de ruedas, ¿vale? Todavía podía hablar, pero iba en silla de ruedas. No hay manera de entender eso. Y un minuto, corro. Esta es la última, ¿vale? El futuro, que es utópico o distópico, es decir, es una utopía fenomenal, va a ser todo maravilloso, estupendo, o va a ser distópico, como digo yo, el futuro roto, ¿no? Te ponen cualquier peli de estas de año 2100, no hay agua, no hay para comer, digo, madre mía, ¿dónde me han mandado? Bien, ¿qué futuro espera realmente a los niños de altas capacidades? Mirad, yo tengo ahora mismo una ventaja, que es que sé cómo estábamos, por ejemplo, en el año, como criterio, ¿eh? Yo sé cómo estábamos en el año 1998. Han pasado 20 años. ¿Cómo vamos a estar en el 2038? Ostras, 2038,
2038 es mañana por la mañana, ¿eh? Porque los niños que tienen 5 años van a tener 25 en el 2038. Aunque esté tan lejos, 25. Es decir, aquellos que vayan a la universidad estarán acabando seguramente su máster. Si es que existe la universidad en 2038 todavía. ¿Vale? Y siempre me pregunto, ¿hemos ido a mejor o a peor? Hay una cosa que está clara. Hemos ido. Hemos ido. ¿A peor en qué? A peor en que la ley, no se aplica. Pero hay tantas cosas en que la ley no se aplica que uno ya se siente. Aquí hemos ido a mejor, a que socialmente empieza a haber, desde hace unos años, empieza a haber, digamos, un movimiento de las cosas se tienen que hacer, no porque se tengan que hacer, sino porque hay gente que está dispuesta a hacerlas. Y evidentemente, esa idea de la inteligencia como una ventaja competitiva empieza a ser algo, hoy en día, importante. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque se piensa, asocio inteligencia con calificaciones escolares. Y es una cosa que hay que enseñar a los niños, para que no te digan eso de, si me llegas a decir 5 minutos antes lo que me dijiste 5 minutos después, mi vida hubiese cambiado. Yo siempre lo digo con irse de Erasmus. Si hubiese sabido 5 minutos antes, lo que supe 5 minutos después, me hubiese ido de Erasmus yo. Pero bueno, entonces, en 1998, a nivel social, el tema de la superdotación intelectual era todavía algo, no voy a decirlo en casa porque ya verás, el niño, no sé qué. Ahora en 2018, lo que antes de Instagram empieza a aparecer como algo hasta chulo, ¿no? Interesante. Oye, tengo un niño muy listo. Y los demás te dicen, qué envidia. O, vaya mal rollo, ser listo es un problema. Y a mí me dicen, ¿ser listo es un problema? Sí, si no lo trabajas. Y no, si lo trabajas. Acaba siendo una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque te dice, mira, ¿tú dónde quieres estudiar? Les hace el niño con 8 o 10 años. ¿Tú dónde quieres estudiar? Tienes estas opciones. Puedes estudiar, tú eres de Oviedo o de Gijón, y tú quieres estudiar en la Universidad de Oviedo. Y quieres hacer medicina, porque tu padre es médico. Fenomenal, tronco. Tienes que sacar en la selectividad de dentro de 15 años un 13,8. ¿Y eso qué es? Tienes que ser una nota de la leche, con lo cual tendrás que estudiar más. Si quieres realmente eso, puede suceder que no lo quieras, como ocurre muchas veces. Quiero una moto, si apruebo todas, vale, yo te regalo una moto si apruebas todas, me la regálamela ahora, yo apruebo después. Tú estudias y luego te regalo la moto. Entonces, realmente hemos ido a mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo no hay miedo a hablar de esto. Es más, insisto, los propios estudiantes de psicología, que el día de mañana sean psicólogos, y ya termino, tienen claro, al menos en nuestra universidad, lo que significa ser superdotado. Y es más, y con esto termino, ¿cómo estemos en 2038? Mejor. Un caso de la semana pasada. Me llama el pediatra del hospital y me dice, amable, tenemos un niño en la planta que no hace más que vomitar, y vomitar, y vomitar, y vomitar, y vomitar. Y no tiene nada. Así que esto es tuyo. Digo, fenomenal, esto es mío. Vale. Esto es tuyo. ¿Vale? ¿Y cuántos años tiene el niño? 12. Digo, ¿12? ¡Buah! Llego con mis alumnos de máster, pegadas al culo. Y digo, ¿qué pasa, Marcos? Y Marcos estaba en la cama y vio a 3 tíos, dos señoritas muy guapas, y yo, más feo, de bata. Y le dice a su madre, mamá, no salgas. Digo, hombre, que no pasa nada, tronco. Y de repente, cuando utilicé el término tronco, me miró como diciendo, ¿este tío va de bata? Porque me llama tronco. Dice, yo no vengo a poner ni ninguna inyección ni nada, así que me quito la bata. ¿Vale? Pues ya sabes, hay que distinguir en un hospital, hay que distinguir los pacientes de los que no son pacientes. ¿Vale? Vale, fenomenal. Y digo, mamá, si quieres puedes salir. Digo, no, mamá tiene que salir. Digo, vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? No, es que yo vomito mucho, porque ya me han dicho el pediatra que quizás tenga un reflujo esofágico de no sé qué características. Y empiezo a utilizar las palabras, digo, muy bien, muy bien. ¿Y qué más? No, ya llevo tiempo con esto, porque en el colegio habíamos visto que había... Se empieza a hablarme con unos términos y le digo, oye, que me he confundido, ¿tú cuántos años tienes? 12. 12, es que pensé que tenías 16. No, perdona, es que de repente que hemos visto antes un niño de 16 me estaba yo liando. Si algo le pregunto a la madre, oye, ¿este niño estará diagnosticado de alta capacidad? Y dice la madre, ¿qué? Pues, hombre, de listo, porque me ha dicho que le cuesta un montón estudiar, porque dije, esto es un típico caso de bullying o un típico caso de que aquí hay algo que le están metiendo presión y el niño explota. Y él me ha dicho que estudia muy mal y que suspende de vez en cuando. Y dice, pero dices, ya ha tenido el premio extraordinario el curso pasado y el anterior.
Ah, ¿y nunca le habéis evaluado? Dice, ¿evaluar de qué? Digo, de listo. No. Pero yo creo que no tiene que ver con eso, me decía la madre, insistía. Yo creo que tiene que ver con eso. Dice, pues entonces el pediatra se va a cortar las venas. Porque si no es del otro y no es de esto, pues tenemos un problema. ¿Cómo acabó la película? Pues tenemos a Marcos este martes por la tarde, porque vamos a hacer una ligera evaluación de inteligencia. Porque hablando con él, él decía, pues yo soy muy lerdo. Digo, mira, voy a dejarte a las chicas guapas que van a hablar contigo. Y cuando vino me dijeron, ¿y tú por qué te diste cuenta que es tan listo? Digo, muy sencillo, ¿cómo usa el lenguaje? Que tiene 12 años, habla mejor que vosotras. Si es que no es magia, no es magia. Mi experiencia es escuchar. Eso es lo importante, que escuchemos. Gracias.